recomendaciones para las instalaciones que les puedo dar. El tema de los empalmes. Y esto va muy, muy relacionado a un tema de control de acceso cuando se instalan lectores a intemperie. Y aquí han sido muchos, muchos los casos en donde los lectores de tarjeta de proximidad que van a la intemperie, el tema del empalme, de la conexión del cable a los cables de la lectora, pues no lo hacen correctamente. Y precisamente las normas NFPA o las normas RTE o estas normas nos dicen cómo hacer correctamente un empalme eléctrico. Entonces los empalmes, cuando no los hacen bien, se presentan problemas de que, ay, venga, es que ya no me está leyendo. Y se van a mirar y solamente resulta que, ay, es que solo la moví un poquito y ya funcionó. Pues es porque no se está haciendo un empalme correcto. Incluso allí recomendaríamos, en lo posible, hasta realizar un proceso de soldadura en los cables. Bueno, aquí es donde viene un tema controversial, que es un código de colores. Como tal, en control de acceso, el tema de código de colores va muy ligado a más la nomenclatura o la descripción del conector y lo que vamos a conectar allí. Pero para los que de pronto ya han instalado muchos lectores, sí hay una normativa de colores que se puede tomar como referencia y es que precisamente, muy fácil de entender. Cable rojo, prácticamente el 100% de las conexiones eléctricas, voltaje positivo. Cable negro, el GND o tierra o negativo. Y hay dos cables más, dos hilos más, que es Wigan 0 y Wigan 1, que es blanco y verde. Entonces prácticamente ya con esto de referencia vamos a poder tener en cuenta cuál es el código de colores que vamos a poder utilizar. Antes de pasar al siguiente factor, te invito por favor a que te suscribas aquí a nuestro canal y de regalo vas a encontrar una URL o liga donde podrás descargar unos archivos, ya unos formatos para que realices tus cotizaciones, actas de entrega, cartas de garantía, un formato en Excel donde podrás sacar los costos de ese proyecto que estás cotizando y no te equivoques en dar un precio muy elevado o muy bajo. Y luego viene otra recomendación que es el uso adecuado de conectores o borneras. Normalmente ya muchos de los dispositivos ya cuentan con esos conectores, pero hay otros, por ejemplo, los que están diseñados para intemperie. Estos dispositivos pues prácticamente salen con un epóxico directamente, no tienen conectores, sino que ya salen directamente con el cable. Entonces, allí realizar una correcta conexión de empalme o utilizar un borne aéreo adecuado, importantísimo. Y aislado correcto de los circuitos, que precisamente uno de los riesgos que se corre cuando no se tiene una buena instalación es obviamente un choque eléctrico, un choque de corriente, un cortocircuito. Entonces de aquí viene una tabla de recomendación. Esa tabla de recomendación de cableado va, y es un poquito extenso, ahorita voy a hacer un mini resumen, y es, aquí yo tengo simplemente cuál va a ser el tipo de conexión que se va a utilizar o implementar en esa controladora y el tipo de cable que se va a utilizar. Entonces aquí yo estoy hablando de recomendaciones de cableado, aunque en realidad el nombre aquí debería ser cable multifilar. Ese es el cable más adecuado en prácticamente todas las conexiones. Pero ahí es donde yo comentaba con nuestros compañeros de Integra, en realidad hay malas prácticas aquí en Latinoamérica en cuanto a lo que es la instalación de control de acceso, porque en muchas instalaciones donde tristemente he visualizado, visto, que utilizan para todo el mismo cable de red o el mismo cable UTP. Y eso obviamente es problema a futuro, porque obviamente sí va a funcionar en el momento, y seguramente si yo sé cómo son las conexiones y todo eso, pues puedo utilizar prácticamente cualquier cable. Pero el problema es a futuro. Y si se está vendiendo una solución de control de acceso que es para la seguridad física real de un edificio, pues yo debería por lo menos de que mi servicio, mi propuesta incluya mínimo un año de garantía y soporte sobre el sistema de control de acceso. Y que si empezamos a aplicar normas en el cableado, en la instalación, en las conexiones, obviamente entonces allí vamos a poder dar con confianza 2, 3, 4 años de garantía sobre el sistema de control de acceso que yo estoy instalando. Entonces, ¿cuál es el cableado más recomendado para poder tener esa garantía, esa confiabilidad? Precisamente cable multifilar, que con cables superiores
Ahorita voy a poner unos ejemplos que tomé de referencia de las conferencias que han dado anteriormente. Entonces vamos a tener que para la alimentación, recomendado cable 10, calibre 10 AWG por 2. Obviamente necesitamos positivo, negativo o BCC y tierra. Máxima distancia recomendada 50 metros. En la mayoría de proyectos, digamos así que la propia instalación dispone a que yo pueda instalar eso a menos de 10 metros, pero sí hemos tenido algunos casos en donde ha sido una distancia mayor. Cable de red, pues ni hablar, pero tristemente lo que les comentaba hace un momento, sí he visto instalaciones donde inclusive utilizan cable UTP para voltaje, voltaje. Entonces, bueno, nada recomendado. Luego viene para la conexión WIGAN. Para la conexión WIGAN, en realidad los mínimos cables que necesitamos son 4. Y hay muchísimas, podría decir que hasta el 80% de las instalaciones que yo conozco trabajan solamente los 4 hilos. Y es válido, va a funcionar. Y va a funcionar a un 99% de lo que me va a poder dar el sistema. Entonces, pues con 4 cables lo podemos trabajar sin ningún problema. Pero lo recomendado es trabajar los 6 cables de una conexión WIGAN, que los 6 cables son el voltaje, positivo y negativo, WIGAN 0, WIGAN 1 o datos 1, datos 0, eh, el LED verde y el buzzer o el BIP. Entonces, esos 6 cables son los que realmente deberíamos de utilizar en todas las instalaciones de los lectores WIGAN. Entonces, bueno, inclusive tenemos la posibilidad de que si ya vamos a realizar ese cableado hacia esa puerta o hacia esas puertas de la instalación, podemos utilizar 8 cables. ¿Por qué 8 cables? Porque yo podría de inmediato en ese cable que voy a utilizar de baja potencia, baja tensión, bajo voltaje, por eso 24WG, 2 cables más para el tema del sensor magnético que va a ir a la puerta. El sensor magnético es importante. De pronto, si no entiendes todavía por qué es tan importante colocar un sensor magnético, que es algo muy económico, muy económico, pero eso va a ser una gran diferencia en un sistema de control de acceso. Entonces, si no conoces muy bien por qué es tan importante, bueno, súper invitados a que estén súper pendientes. Ya ahorita en la Alianza de Cursos Íntegra vamos a estar montando varios videos de alianza con nuestra marca Zcateco y bueno, por supuesto, ya se estará hablando de la importancia de algo tan sencillo como un sensor magnético, la gran diferencia que puede hacer. Bueno, entonces, la distancia que se recomienda hasta 150 metros. Máxima cuando utilizamos cable UTP, allí ya se puede hablar de utilización de cable UTP, 100 metros. Salida del relevo, que ya es la cantonera, el electroimán, el pulso seco, el motor, el electromotor o el dispositivo electrónico que vayamos a conectar. Entonces se recomienda un máximo de 100 metros. He tenido instalaciones donde han sido un poco más de metros, hasta 120, 130 metros, si más o menos se hizo el cálculo, pero lo recomendado es que es hasta 100 metros. Y si hablamos de cable UTP, lo máximo recomendado hasta 50 metros. Ahora, sí he tenido también instalaciones que han llegado hasta 80, 90, 100 metros, 120 metros, pero ya no es recomendado. Y seguramente la vida útil de ese proyecto, de ese sistema, no va a ser de varios años. No puede ser un año o tristemente podría ser meses. Luego, conexiones eléctricas, que eso ya serían esos sensores o esos cables de entrada, cable 24WG. Y si hablamos de conexiones RS485, allí normalmente son 4 hilos los que se necesitan. El voltaje, la tierra, 485 negativo, 485 positivo. Hay muchísimos dispositivos de control de acceso que a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, se instalan diariamente, prácticamente. Entonces, cable multifilar, completamente recomendado. Con cable multifilar vamos a poder llegar sin ningún problema hasta 1000 metros, 1200 metros. Con cable UTP tiene que ser un cable 100% cobre, que tenga una muy buena aleación, mínimo pues que sea en categoría 5, 5A. Y bueno, dudosamente allí podríamos llegar hasta 1000 metros si la alimentación de voltaje va a tener una caída. Entonces, pues si se va a alimentar desde la punta hasta la otra punta con voltaje, obviamente el voltaje al otro lado seguramente va a estar por el piso. Entonces, pues obviamente allí ya hay otras disposiciones. Pues estas son las láminas que yo les había comentado, las recomendaciones de los cables. Pues perfectamente este modelo de cable también lo podemos utilizar o podemos utilizar este, que es el de 8x22, que es el también multifilar, que incluso si se dan cuenta tenemos también obviamente los códigos de colores que normalmente utilizamos como el rojo, el negro, el naranja, el verde, entonces bueno, todos esos cables también los podemos utilizar. O también ya por
ficha técnica estuve mirando que cables superiores también tienen cables diseñados para la conexión RS485. Seguramente deben de venir incluso carretes o cajas de cable de hasta 1000 metros, en donde pues ya esos son los modelos, que tenemos 4 cables o 4 pares, perdón, de calibre 24, o podemos tener cuatro cables, 4 pares de calibre 24.